con la culminación de la era de Les Galactiques en el Paris Saint-Germain con Messi, Neymar y Mbappé. ¿Cuáles son los tridentes ofensivos más destacados en la historia del fútbol que dejaron una huella imborrable en el campo de juego? Quédate hasta el final para conocer quiénes son para nosotros y posiblemente para muchos el mejor tridente ofensivo de la historia. Hola futbolero de YouTube. En el fútbol, los mejores jugadores siempre destacan. Algunos jugadores son brillantes individualmente, otros tienen una química única con sus compañeros de equipo que hace que el juego de ataque sea sensacional. De hecho, algunos de los futbolistas más emblemáticos han destacado como trío. Por eso en el video de hoy te contaré una lista de los 10 mejores tridentes ofensivos de la historia del fútbol. Desde tríos clásicos que solo recuerdan tus abuelos hasta nuevos grupos que prometen. A continuación, enumeramos bajo nuestro criterio a los 10 mejores tríos de ataque de todos los tiempos. 10. Johan Cruyff, Piet Keizer y Sjaak Swart, AFC Ajax. En 1974, Holanda se clasificó para la Copa del Mundo por primera vez desde 1938. Sorprendieron al público con el entonces innovador estilo de juego fútbol total. Los jugadores que impulsaban la estrategia eran 3 estrellas del Ajax que habían pasado años jugando juntos: Johan Cruyff, Piet Keizer y Sjaak Swart. Aunque el público internacional se sorprendió de la fuerza del equipo holandés, en el circuito de clubes, el Ajax había sido fenomenal durante años. Juntos, el trío fue responsable de ayudar al equipo a ganar 6 Eredivisie y 3 European Cup, UEFA Champions League. Los restos de la estrategia del fútbol total siguen siendo visibles en la cultura futbolística de todo el mundo. El estilo de juego tiki-taka del Barcelona se derivó de ella. El Ajax sigue siendo un equipo fuerte con muchas de sus tácticas principales que todavía se basan en el fútbol total. 9. David Beckham, Ryan Giggs y Paul Scholes, Manchester United. Beckham, Giggs y Scholes son iconos indiscutibles del Manchester United. No es de extrañar que sean considerados 3 de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos. Eran conocidos por su carácter trabajador y su juego hábil. Sin duda, Paul Scholes es el mejor pasador que ha producido Inglaterra. Beckham era conocido por su precisión y su capacidad para marcar goles desde largas distancias. Si a Beckham y a Scholes se les añade el veloz Ryan Giggs, tendremos un equipo de ensueño. Mientras este trío jugó en el Manchester United, ganó muchos títulos. El más famoso es probablemente su triplete de 1999, Premier League, FA Cup y UEFA Champions League. Hasta hace poco fue el único triplete ganado por un equipo de fútbol inglés. Incluso después de su retirada, estos 3 jugadores se consideran uno de los grupos más fuertes de la historia del fútbol. El Manchester United es conocido por crear potentes plantillas ofensivas con jugadores como Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo y Paul Pogba, que desempeñan papeles similares. 8. Alfredo Di Stéfano, Francisco Gento y Ferenc Puskás, Real Madrid. Antes de la famosa delantera de la BBC del Real Madrid, un trío ya marcó la historia del club. Alfredo Di Stéfano, Francisco Gento y Ferenc Puskás ganaron 5 UEFA Ligas de Campeones seguidas. Una de sus actuaciones más destacadas es la victoria por 7-3 sobre el Eintracht de Frankfurt en la final de la Copa de Europa. Alfredo Di Stéfano sigue siendo considerado uno de los máximos goleadores de la Liga de Campeones de la UEFA, lo cual es toda una hazaña dado que los equipos juegan muchos más partidos hoy en día. Francisco Gento también sigue siendo el único jugador que ha ganado 6 Copas de Europa. 7. Omar Sivori, John Charles y Giampiero Boniperti, Juventus. En la década de 1950, la Juventus estaba en una mala situación. Sin embargo, cuando Omar Sivori y John Charles se unieron al equipo en 1957, la suerte del equipo cambió. Junto con Giampiero Boniperti, el trío mágico era el mejor trío de ataque que se había visto en Turín. Este trío devolvió a la Juventus a sus días de gloria, ganando 3 Serie A, 2 Copas de Italia.
6. Rivaldo, Ronaldinho y Ronaldo, selección brasileña. Las míticas 3R, Rivaldo, Ronaldinho y Ronaldo hicieron que la selección brasileña de fútbol formara parte de esta lista de los mejores tríos de ataque. El trío se estrenó en la Copa América, donde resultó difícil de batir. Juntos, marcaron 15 goles en 7 partidos e hicieron posible que Brasil ganara la Copa del Mundo de 2002, algo que el propio equipo no esperaba. El trío también hizo posible que un joven Ronaldinho prosperara, llegando a deslumbrar en el Barcelona y el AC Milán. 5. George Best, Bobby Charlton y Denis Law, Manchester United. La Santísima Trinidad es famosa por marcar el inicio de una era de buenos jugadores en el Manchester United. Este trío aterrorizó a todos los equipos que tuvieron la mala suerte de enfrentarse a ellos. George Best, Bobby Charlton y Denis Law aportaron a su equipo más de 660 goles en 1.300 partidos juntos, la primera Copa de Europa del Manchester United. 4. Mohamed Salah, Sadio Mané y Roberto Firmino, Liverpool FC. La MSF es una fortaleza de los delanteros que juegan en el Liverpool FC. En los últimos 4 años, han ayudado al Liverpool a ganar una Liga de Campeones, una Copa Mundial de Clubes de la FIFA, un Supercopa de la UEFA, un título de la Premier League. ¿Acaso es una sorpresa cuando han marcado más de 300 goles para el Liverpool? A los aficionados del Liverpool FC les encantaba ver jugar a este trío porque era una experiencia inolvidable. 3. Marco van Basten, Ruud Gullit y Frank Rijkaard, AC Milán. Marco van Basten, Ruud Gullit y Frank Rijkaard son conocidos por haber cambiado las tornas del AC Milán. Van Basten era un rematador clínico, Rijkaard el mejor centrocampista defensivo de su época, y Gullit sigue siendo considerado uno de los mejores jugadores holandeses de todos los tiempos. Juntos, ayudaron al club a ganar 3 títulos de la Serie A, 2 Ligas de Campeones de la UEFA, 2 Supercopas de Europa. El AC Milán construye constantemente equipos con fuertes unidades ofensivas y defensivas. 2. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Gareth Bale, Real Madrid. También conocido como BBC, con ellos 3, los merengues lograron coronarse campeones hasta en 13 ocasiones, incluidas 4 Champions League, 3 Supercopas de Europa, 3 Mundiales de Clubes, una Supercopa, una Copa del Rey y una Liga a lo largo de los 5 años que se enfrentaron entre sí 2012 y 2018. Ese tridente registró 201 victorias en 293 partidos para un porcentaje del 71,7% y además anotó 442 de los 784 goles conseguidos. CR7 anotó 249, 105 Benzema y 88 Bale. Con la ayuda de BBC, el Real Madrid se convirtió en el primer club en ganar 3 trofeos consecutivos de la Liga de Campeones, con la competición en su formato actual. 1. Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar Jr., FC Barcelona. Entre 2014 y 2017, el Barcelona tuvo el trío más letal, combinando los 3 mejores jugadores latinoamericanos. Durante ese ciclo dorado, los blaugranas levantaron 9 títulos, incluido el triplete, una Champions, un Mundial de Clubes, 2 Ligas, una Supercopa de Europa, una Supercopa de España y 3 Copas del Rey. Además, certificaron un porcentaje de victorias del 76,27% con 138 triunfos en 181 partidos. Entre los 3 superaron los goles del equipo del Real Madrid en 2015, marcando 122 goles en una sola temporada. La temporada siguiente batieron su propio récord con 131 goles. Con la ayuda del trío, el Barcelona consiguió ganar la Liga de Campeones, el Mundial de Clubes y la Liga. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. ¿Cuál es tu tridente ofensivo favorito entre los que mencionamos el día de hoy? ¿Qué piensas tú? Deja tu opinión abajo en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte, activa la campanita de notificaciones y dale like para no perderte los siguientes videos que saciarán tu curiosidad. Hasta un próximo video.